Informativo Mira TV está en ti. Bienvenidos, feliz de compartir una vez más con ustedes en la entrevista meridiana. Hoy nos acompaña un especialista del Centro Médico Docente Los Altos. Se trata del ginecobstetra Jesús Salas. Con él vamos a tratar temas de gran interés para la mujer y para los hombres, en temas que definitivamente nos atañen. Bienvenido, Jesús, y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por tu invitación y un saludo a tus oyentes. Bien, como decíamos, vamos a tratar un tema de gran interés y es que es básico para toda mujer que debe asistir, por lo menos en su vida, desde que inicia su actividad sexual, es asistir de manera permanente al ginecólogo, al ginecobstetra. Y esto es una costumbre que lamentablemente muchas damas no tienen. Hay temas que afectan directamente y quizás son catalogados como un tema de salud pública. Uno de ellos es el BPH. Y precisamente este es el tema que vamos a tratar hoy con nuestro invitado. Primero que nada, doctor, nos gustaría que usted conceptualice este término, BPH. El BPH o virus papiloma humano es una enfermedad viral muy frecuente y de tendencia global. A nivel de todo el mundo existe el BPH. Es una enfermedad importante porque trata la vida genital, la vida sexual de todas las parejas, tanto hombres como mujeres, y es una infección de muy alta transmisión. Se considera una de las infecciones de transmisión sexual más importantes por su gran asociación con cáncer, principalmente cáncer genital de cuello uterino, también cáncer vulvar, y se ha también asociado con cáncer en otros sitios, principalmente en pene, en aquellos en hombres. Y precisamente de acuerdo a muchos de los estudios señalan que la mayoría de las personas que están sexualmente activos han tenido en algún momento de su vida este virus. Se transmite obviamente de manera transmisión sexual, pero ¿cómo incide en los seres humanos ya el hecho de tener este virus? Es importante entender, el 90% de prácticamente todas las mujeres y por lo tanto de sus parejas tienen o han tenido alguna vez contacto con el virus papiloma humano. Eso hace que sea una enfermedad de suma importancia y un problema de salud pública. La transmisión de este virus, aunque en la gran mayoría de los casos, el 90% es por relaciones sexuales, todavía existe un porcentaje de transmisión vertical, que es la que se transmite en el momento del parto. Si la madre tiene BPH en el momento del parto. Y esto ¿Se lo transmite a su hijo? Podría ser transmitido al hijo, y hay muchos casos de condilomatosis, principalmente orofaringia, que ocurren en niños después de los 5, 6, 7 años. ¿Qué es eso? Perfecto, buena pregunta. La condilomatosis son las lesiones verrugosas que se expresan, son las primeras expresiones de las infecciones de BPH, cuando ya se hacen notar, cuando ya se hacen clínicas, y podemos evidenciarlo muchas veces a simple vista. Pero el gran problema es que hay fases también de infección de BPH que no son visibles, las que llamamos latentes o subclínicas, que son las que se pueden diagnosticar justamente por medios, durante la consulta, o por medio de la citología y otras técnicas también. ¿Qué síntomas deben percibirse para inferir que una persona pudiese estar contaminada pues con el BPH? Este es uno de los grandes problemas que tiene el BPH, porque la infección por BPH es una infección asintomática. Todos podemos tener BPH y no sabemos, no tenemos síntomas. Justamente cuando lo notamos es cuando podemos ver alguna lesión en nuestras partes y lo vemos. Esa es la gran importancia que tiene el control ginecológico y la citología principalmente, porque es lo que nos permite buscar a nosotros las lesiones por BPH en esas fases todavía subclínicas,
donde se puede tratar y podemos evitar problemas futuros. Ya cuando aparecen estas lesiones, quiere decir que el virus ya tiene un tiempo específico de contraído, una madurez, digamos. Sí, o si se puede determinar antes que aparezcan estas lesiones. se puede determinar antes. Las lesiones por VPH son lesiones de muy lenta evolución. Podemos contraerla y una mujer puede contraerla desde la primera vez que tiene una relación sexual, pero muchas veces podemos ver las consecuencias, estas lesiones condilomatosas que yo te estaba refiriendo, hasta 20 años después. No, bueno, o sea, que de la juventud a la madurez, bueno, Exactamente. aquellos errorcillos Sí, pueden ser vistos 20 años después. eso es verdad. Y eso es lo que hace difícil también desde el punto de vista epidemiológico definir cuándo pudiste haberte contraído la infección y con qué pareja. Depende, por supuesto, también de la paciente, cuántas parejas sexuales ha tenido en su vida. No es igual decir que tiene una a aquellas personas que han tenido múltiples parejas en su vida. Bueno, mira, hay dos preguntas que se las tengo que lanzar de una vez, doctor, porque Claro. si no, no sé. Una, ¿cuál es la prueba clínica que determina la existencia del VPH? Y la otra es si una persona pues es diagnosticada con VPH, si debe evaluar quién o qué persona ha mantenido relaciones o con quién ha mantenido relaciones para alertar que también pueda tener VPH o si se hace algún tipo de correlación con las parejas involucradas en este aspecto. Bueno, en principio el diagnóstico del VPH se basa principalmente en el control ginecológico y por lo tanto en la citología. Esa es la base del diagnóstico del virus papiloma humano. La citología, lo que antes de buscar otros tipos de infecciones que también vemos, lo más importante es tratar de identificar cuáles son las pacientes que tienen ya infecciones por VPH, así sea su clínica y en sus etapas iniciales, para poderlas tratar. Ahora, con respecto a las parejas, es un problema porque esto conlleva y trae problemas muchas veces con su pareja actual, y porque ya estamos hablando de su historia sexual que ha tenido, que todos hemos tenido, ¿verdad? Entonces, quizás no es tan importante saber con quién lo contraje ni cuándo, pero sí es muy importante que la pareja, por lo menos la que tiene actualmente, sepa que puede tener infección por VPH y deba ser también evaluado. Particularmente yo a todas las parejas de mis pacientes siempre les solicito su evaluación urológica y en una alta proporción se han conseguido lesión y se han podido tratar. Nosotros los hombres... Quizás la lesión de los hombres son más que todo, digamos, detectadas a través de una consulta ginecológica. Bueno, podríamos hacerlo. Sin embargo, yo prefiero que sea evaluado por el urólogo, ya que el urólogo tiene la mayor experticia de evaluación para esas lesiones. Uno de los grandes problemas justamente que tiene el VPH es que la gran mayoría de los hombres somos portadores asintomáticos. Como te estaba comentando, el 90% de las mujeres del mundo han tenido o tienen VPH. Por lo tanto, nosotros los hombres también hemos podido tener contacto con el VPH. Doctor, en la próxima parte vamos a seguir conversando acerca de este tema y me gustaría que nos comente si hay tipos diversos de VPH. ¿Cómo no? La respuesta de nuestro invitado en la próxima parte de este espacio, no se lo pierdan. Informativo Mira TV está en ti. Seguimos con nuestro invitado de hoy, él es el doctor Jesús Salas, quien es un especialista de dilatada trayectoria y de gran experiencia en su área como ginecobstetra. Y precisamente estamos conversando acerca del VPH, que es un virus que ya está considerado un problema de salud pública porque la gran mayoría de las personas
sexualmente activas en algún momento de su vida han contraído esta enfermedad. Pero quedamos pendientes para conversar acerca de si este virus tiene diferentes mutaciones o maneras de expresarse en el cuerpo humano. Fíjense, se considera que el VPH, hay más de 100 serotipos descritos de VPH. Evidentemente, no todos tienen efecto a nivel genital. Hay algunas líneas que ya uno conoce, pero hay también lesiones de VPH que pueden darse en otras partes, en el pene, a nivel anal, a nivel oral también puede ocurrir. Desde el punto de vista genital, son muy importantes, por lo menos números para que la gente entienda y sepa, el 6, el 11, está la serie del 16, 18 y la serie del 31, 33. ¿Por qué son importantes? Primero, porque son los serotipos de VPH más comunes en el área genital. 2, 4 de esos, por lo menos el 16, el 18, el 31, 33, los consideramos como serotipos oncogénicos. Quiere decir, serotipos capaces de producir cáncer. No es que el 6 y el 11 no, pero pueden ser muy contagiosos y pueden hacer lesiones condilomatosas muy importantes. Pero los otros producen el cáncer y ya sabemos que el cáncer de cuello uterino, que es uno de los principales cánceres a nivel mundial y en Venezuela también, producen con la presencia del VPH. Estadísticamente, ese VPH que produce cáncer, más o menos, ¿en qué porcentaje estaría de acuerdo a que si prácticamente el 90% de las personas han tenido VPH? ¿Qué porcentaje de eso podría ser cancerígeno? Bueno, no te podría decir exactamente porque eso varía de país en país, en Venezuela, en Europa, etcétera. Pero siguen siendo los más importantes para la prevalencia del cáncer de cuello uterino todavía. ¿Se puede prevenir, doctor, el VPH? El VPH sí se puede prevenir. Ahorita existe en boga a nivel mundial las vacunas contra el VPH. Hay 2 marcas, las bivalentes y las tetravalentes, que permiten que las personas o a las personas que se le ponen la vacuna tengan anticuerpos que puedan atacar a estos VPH, principalmente el 6 y el 11, el 16 y el 18. O sea que puede desaparecer, hablando en términos criollos. Es muy difícil, es muy difícil porque recuerda, te estoy hablando que hay más de 100 serotipos y que te dé la inmunidad para, por ejemplo, el VPH 16, no quiere decir que te va a dar inmunidad al VPH 33. Pueden mutar de una clase de VPH a otra en un mismo cuerpo humano. Más bien hablamos de reinfección, que puedes volverla a contraer, porque el hecho de haber tenido VPH y que haya sido tratado no te da inmunidad en el futuro para volverla a contraer. ¿Hay alguna vacuna, hay algún tratamiento específico para evitar esta enfermedad? La parte preventiva son las vacunas. La parte ¿Sí existe una vacuna? Existen vacunas, pero no están en Venezuela. Todavía Venezuela no lo ha aprobado. Por ejemplo, en Colombia la están usando desde hace muchos años. Hay muchísimos trabajos. ¿Y a quiénes vacunan? ¿A los niños? Principalmente. Se considera que es para la población infantil, la población que todavía no ha tenido relaciones sexuales y por lo tanto no debería haber tenido contacto con el VPH. Todavía hay alguna probabilidad de alguna paciente que haya sido tratada con VPH, que se compruebe que ya no tenga VPH, podría ponerse. Sin embargo, el mercado para ese tipo de vacuna todavía sigue siendo para la población infantil. Ahora, en líneas generales, ¿una persona con VPH puede hacer una vida normal? Es que normalmente lo hacen, porque es asintomática. Podemos tener... ¿Y en una relación sexual qué medidas debe tener a conciencia, por ejemplo, que una persona tiene VPH para prevenir, pues, contagiar a otra persona con quien esté? Principalmente los métodos de barrera. Los métodos de barrera, además de un método anticonceptivo, se considera un método de prevención de infecciones de transmisión sexual.
En Venezuela usted decía que no existe la vacuna, no se aplica. No se aplica No, en Venezuela. no está dentro de las políticas de salud pública. No ha sido aprobado todavía por el Ministerio de Sanidad, por lo tanto, y no puede ser comercializada. Y hasta ahora que yo sepa, no conozco a nadie que la haya colocado. Si alguien la ha traído, ha sido en forma personal. Ni existen campañas o medidas preventivas de alguna No manera por parte del Estado venezolano. No existe ningún tipo de campaña preventiva para el VPH. Ahora, doctor, si una mujer está embarazada, usted acaba de señalar que el niño en el momento del nacimiento podría ser contaminado de VPH si la madre lo tiene. ¿Y la Exacto. calidad del embarazo puede tener alguna incidencia la existencia de VPH en una madre? Excelente pregunta. Esa es una de las grandes dudas que tienen casi todas las pacientes embarazadas. Las pacientes embarazadas pueden tener VPH y tienen el problema que por los cambios hormonales inmunológicos, las lesiones por VPH y principalmente condilomatosas tienden a crecer y a hacerse muchas veces evidentes cuando no estaban antes del embarazo. Particularmente yo soy creyente de tratar las lesiones de VPH en una paciente embarazada. Por supuesto, tiene sus límites, tiene sus riesgos, hasta cierto momento se pueden tratar. Sin embargo, es tan importante, y esa ha sido una discusión continua, al final del embarazo, cómo vamos a atender el parto. Yo soy creyente que si una paciente tiene VPH diagnosticada y no ha podido ser tratado, yo prefiero hacerle una cesárea para evitar la posibilidad de que este recién nacido se contamine y termine con una condilomatosis orofaringe en algún momento. Sin embargo, todavía esos son puntos de discusiones que conozco mucha gente que pueden decir que no, y hay casos que no podemos evitarlo. Una paciente llega pariendo y tiene VPH, tiene condilomatosis, debe ser tratada. Ya se Ahora, verá dentro qué de su pasará. experiencia, niños que tengan pues esa necesidad, nacieron en el momento y no hubo otra manera de hacerlo, son más vulnerables a presentar algún tipo de síntomas de esta enfermedad, pueden sufrir algún tipo, digamos que como obviamente su recién nacidos, pequeñitos, pueden tener algún problema posterior a ello. Con un recién nacido no. Como es una infección de tan lenta evolución, no lo vamos a ver en un bebé recién nacido. Esa es una lesión que puede verse varios años después, 5, 6, 8 años. Posiblemente son los pediatras ya los que hagan los primeros diagnósticos y ya un médico otorrino. Allí lo fundamental, que la mujer embarazada, obviamente, la mujer en líneas generales debe ir a su especialista, pero la mujer embarazada debe hacerlo y hacerle seguimiento pues a todas estas condiciones, porque imagínense, está en riesgo contaminar de un virus a un bebé recién nacido que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Que no debía además sufrir esa enfermedad. Ya para finalizar, doctor, los tratamientos del VPH que se tratan, si en el caso de la mujer embarazada usted decía que recomendaba tratarlo ya al final, pero si se hace en edades tempranas del embarazo, ¿tiene algún riesgo la mujer embarazada? Háblenos rapidito de este tema. Al contrario, en una paciente embarazada hay que tratarlo empezando, no al final, porque ya el tratamiento al final corremos riesgo de amenaza de parto prematuro, etcétera. Debe ser el comienzo, principalmente antes de las 20 semanas. Con el resto de las pacientes, siempre el VPH tiene un protocolo de trabajo que debe seguirse. El primer paso, evidentemente, es la citología. La citología nos permite identificar cuáles son estas pacientes que tienen VPH. Hay que hacer un segundo paso, que es la biopsia de cuello uterino. ¿Por qué? Porque hay distintos grados de profundidad de la lesión del VPH, que empieza de una lesión inicial, el simplemente VPH, hasta el cáncer de cuello uterino, ¿verdad? El gran problema es que el plan de tratamiento depende ya de cuál es el resultado de la biopsia. Casi todos los planes son tratamientos de quemaduras de las distintas lesiones, principalmente en el cuello uterino. Hay varios tipos de tratamiento. Puede ser quemadura química, quemadura térmica por calor o por frío también. Pero también se está usando el láser, estamos usando las ASALEP,
que nos han ayudado a mejorar el tratamiento de estas lesiones. Pero la consulta ginecológica es fundamental. Evidentemente. Es El primer paso debe ser la citología y por eso es que la citología nunca va a perder vigencia, porque lo más importante es poder diagnosticar a estas pacientes para poderle ofrecer el tratamiento. Doctor, muchísimas gracias por esta interesante conversación. Muchas gracias por tu. Y a ustedes, nuestros queridos televidentes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de Lourdes Navas en la producción y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos deseándoles una excelente tarde y deseando que Dios bendiga a Venezuela.